Yo alguna vez lo había planteado. Pero Leucipo fue en el librito hablaban de un señor que ya hablaba de eso. ¿Leucipo? Leucipo, pues así. No, ni idea. Y él hablaba ya de eso. Newton. Sí, pues ya hablaba de un filósofo que, de dos, en el libro habla de dos, que ya había dicho que, pues, que, o sea, haciendo referencia a la ley de la inercia. En el que yo les dejé. Sí. Pero ellos decían era que, digamos, Léanme, ¿dónde están mis copias? Sí, yo lo sé. Léanme, a ver, porque yo no me acuerdo, yo leí ese libro hace como, hijo de madre, cuando tenía su edad, y heme aquí tratando de hacer lo mismo. Entonces ya no me acuerdo qué barbarie decía la primera ley. A ver, ¿dónde? ¿Y qué dijo Francisco José? Entonces. No, mi hermano, ¿dónde dice? yo no sé cuál era la embarrada de ellos, yo me acuerdo que ellos decían que para estar en ese estado de inercia también se necesitaba una fuerza. Entonces era una embarrada. Ve que yo tengo un poco. ¿Dónde está? Bueno, muy bien. Busquen mientras yo les sigo contando. Entonces está la primera ley de Newton, la ley de la inercia. Básicamente es uno de los postulados básicos de las leyes de Newton, aunque no es muy utilizado. ¿Aló? No es muy utilizado. ¿Estamos de acuerdo? No es muy utilizado. Pero hay algo interesante y es que la idea de inercia está asociada mucho a una cosa que nosotros hemos hablado que se llama la masa. Y particularmente nosotros hemos hablado de la masa, la hemos mencionado, pero nunca hemos dicho que es estrictamente la masa. Entonces creo que llegó el momento justo para decir qué es la masa. ¿Por qué? Pues aquí, ¿qué voy a hacer? Después de esta definición de masa, vamos a viajar a la segunda ley, cosa que nosotros ya demostramos que tiene sentido, que es importante, que surge de un concepto físico que se llama el momento lineal o cantidad de movimiento, ¿lo recuerdan? Entonces, definamos masa. Entonces hay versiones de masa, y quiero escuchar las versiones de masa. Cantidad de materia que ocupa en un espacio un cuerpo. ¿Cómo otra vez? Cantidad de materia. ¿Cantidad de materia qué? ¿Cantidad de materia? Que ocupa un cuerpo en el espacio. Pero luego eso no es volumen, porque es que ocupa, ese de ocupa me pone nervioso. Materia. Que posee ¿Cómo? esa cantidad de materia que posee. Cantidad de materia que posee un objeto. A eso se le denomina masa, pero ¿en qué rama del conocimiento se le denomina masa así? Cantidad de materia. ¿En qué rama de la ciencia se denomina la masa cantidad de materia? ¿Ah? ¿En dónde? En la química. Pero nosotros estamos jugando disque a la qué? Disque a la física. Entonces una cosa es masa como cantidad de materia que tiene un cuerpo, ¿cierto? Y otra cosa, esto es muy como de la química. Y otra cosa es la masa en física. Y entonces, ¿cómo es el juego de la masa en física? Si no es eso, entonces ¿qué es? Es la pregunta clave. Entonces El peso solar. uy, no sé, sí, preferiría no haber oído eso. Preferiría no haber oído eso. Uy, no. Menos 0,5 en el parcial final. Fitch. Miren, no. Realmente lo que pasa es lo siguiente. Oiga, la masa en física hace referencia a la inercia. Y de hecho se llama masa inercial. Uy, profe, se puso pesado. ¿Sí estamos? Masa inercial. Masa inercial. ¿Y entonces qué es la masa inercial? Pues la masa inercial es esa masa que usted encuentra en la segunda ley de Newton, donde usted dice fuerza, segunda ley de Newton, Bamba, por supuesto. Fuerza igual a masa por aceleración. ¿Sí estamos? Entonces la masa inercial es esta masa que usted tiene acá, que obedece a la segunda ley de Newton. ¿Qué le dice a uno la masa inercial? Lo que le dice a uno la masa inercial es qué tan fácil o qué tan difícil es mover un objeto. ¿Sí estamos? Olvidándonos de las fuerzas. ¿Sí estamos? Entonces, la masa inercial le dice a uno qué tanto un objeto se opone a ser movido, qué tan difícil es tratar de sacarlo de qué, del reposo. ¿Sí estamos? Incluso sin haber fricción. ¿Sí estamos? Entonces, a eso es lo que uno denomina masa inercial. Miren, yo les voy a decir una cosa, hacer física es lindo, pero hacer física cuando uno entra en los conceptos no es tan lindo.
porque ustedes siempre que van y miran los conceptos, siempre quedan y espero así sea, en unas tinieblas salvajes, en una oscuridad mortal, cuando a veces yo defino cosas, ¿no? Es un ente físico, que ya lo he dicho como 516.202 veces. Ahora yo les defino masa inercial y les digo que es como esa tendencia a no dejarse mover de un objeto, ¿cierto? A eso es lo que se le denomina masa inercial, ¿sí? Está asociada a la dinámica newtoniana, está asociada a la segunda ley de Newton y no tiene nada que ver con la cantidad de materia que tiene el objeto como tal, es decir, no es la forma en que nos la venden acá. Obviamente hay una proporción, ¿no? Si uno dice 5 kilos, pues uno sabe que es esta vaina, pero aquí está asociada al movimiento, a la tendencia o no tendencia de movimiento del objeto. ¿Van a entender cómo es el juego? Entonces tienen que tener esa diferencia clara. Y les digo eso porque alguna vez recuerdo yo una experiencia pesada con un amigo donde le preguntaban eso, un amigo mío muy bueno en física, excelente en física, estábamos en unas cuestiones laborales y para le preguntaron esa vaina y quedábamos todos así como... Y entonces el que nos preguntó pues era un hiper mega sensei. Nos lo dijo, masa inercial, masa en química, y esos son los momentos en que me decía, oiga, sí que aprendí con ese tipo. Eso no lo aprendí en la universidad, eso lo aprendí fuera, en la guerra, allá, a batazos. Así es bien interesante. ¿Estamos o no? Entonces tengan cuidado. Entonces miren, es importante que hagamos esa diferencia. Ahora sí, hablemos de la segunda ley de Newton. ¿Estamos? Y ahora sí, en la segunda ley de Newton tengo muchas cosas que decir ahí. Uno, segunda ley de Newton. ¿Cómo se llama esa ley? Segunda ley de Newton. A veces la llaman la ley de la fuerza. O sea que le dicen a uno asociándolo a esta ecuación. ¿Sí estamos? Como la ley de la fuerza. Pero entonces miren que aquí hay una cosa importante. Aquí hay una cosa importante que nosotros no hemos escrito, incluso cuando hicimos la demostración no lo hicimos y creo que es un error craso nuestro, y es, aquí le falta algo. La sumatoria. Y bueno, sí, los vectores, papito, ¿cómo va a decir que no? Sí es cierto. Eso. Es que la suma de fuerzas sobre un objeto debe ser igual a la masa por la aceleración del objeto. Y en este punto, justamente en este punto, cuando uno dice eso, de la segunda ley de Newton, claro, escribiéndola aquí se la va a escribir original. ¿Sí estamos? Este es un caso particular, este es un caso general. ¿Estamos? Suma de fuerzas igual a de P de T, al cambio de la cantidad de movimiento lineal respecto al tiempo. ¿Recuerdan? Yo ya lo demostré, que fue el incentivo para empezar a hablar de Newton. Y entonces uno dice, bueno, esta ley tiene una cosa bien interesante y es, nos genera dos ramas de la mecánica clásica, o sea, nos mete en dos ámbitos de la mecánica clásica. Uno, cuando esto ocurre. ¿Cómo se llama ese campo? Cuando uno siempre estudia que los objetos están en ¿qué? En reposo, 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 reposo. ¿Cómo se llama eso? Cinemática. ¿Cómo que cinemática? Maldita sea, o sea que perdí mi tiempo diciéndoles que era cinemática. ¡Cinemática! ¿Qué es cinemática, papito? Lo he inspirado. No, le falta. Venga, esas cosas se mueven. ¿Cómo? La cinemática es eso que estudia, eso es una ciencia, ¿no? Bueno, que estudia. No es ciencia, que está mal, no. Pero no, que estudia los movimientos. Y mira la causa. Otra vez. Es una ciencia, uno. ¿Sí? Nunca lo dudé porque si no estamos jugando, ¿a qué estamos jugando? Me pone nervioso. Claro, es una ciencia, es una parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta las causas. Pero muy bien, estás conmigo, mi hermano. ¿Tienes algunas dudas? Es comprensible, papá, porque es que hasta ahora ustedes están ¿qué? Iniciando este juego, ustedes no se preocupen. Pero entonces pilas con eso, ¿listo? Entonces, la estática, o sea, recuerden que yo dije que iba a estudiar la dinámica se divide en dos partes. La estática, para cual la suma de fuerzas es ¿cuánto? 0. Y está la dinámica, que lo que dice es que los objetos sí se van a mover, y entonces la suma de fuerzas va a ser igual a ¿qué? Suponiendo que la masa es constante, cosa que voy a poner acá. Suponiendo que la masa es constante, entonces usted va a decir que esto es igual a ¿qué? A masa por aceleración. Entonces, en ese criterio tenemos estática y tenemos abajo ¿qué? Dinámica.
Entonces tenemos la estática y tenemos la dinámica. Miren, todos los problemas que vamos a resolver de Newton giran en torno a estas dos condiciones. Suma de fuerzas igual 0, suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Pues voy a tratar de resolver problemas con masas constantes. De pronto trate de hacer uno que sea uno con masa variable para poder mirar cómo sería el juego. ¿Sí estamos? Pero en general esta sería la estructura. ¿Sí estamos? Bien. Entonces, básicamente eso reza la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton reza eso. Ahí no hay pierde. En general, incluso nosotros ya demostramos esto. ¿Sí estamos? O sea, ya probamos que el cambio en la cantidad de movimiento lineal de un objeto respecto al tiempo está asociado a la que a ese ente físico que uno dice, o que denomina uno fuerza. ¿Estamos hasta ahí claros? Listo. Ahora vamos a la siguiente. ¿Quién es? Y ya no hice nada. No, no necesito más. Ahí con eso ya guerrero. Necesito que tengan eso que... Las fuerzas Claro. ¿Listo? Ya ahí eso está. O sea, eso Claro. está diciendo que, o sea, el cambio de movimiento de ese cuerpo es como proporcional a la fuerza motriz impresa. Sí, a la fuerza que trata de mover el sistema. Si estamos, o la fuerza neta, porque es que aquí uno cuando hace la suma de fuerza lo que está encontrando es una cosa que se denomina fuerza neta. Entonces lo que uno hace es, que aquí hay una fuerza para allá, que aquí hay una fuerza para allá, que hay una fuerza para acá. Entonces uno tiene que decir cómo es ese juego. Miren, particularmente en este punto, y de pronto porque fue chévere, me pregunta si me lleva esa idea. Siempre yo he creído que esa ley o esa cosa que no se sabe si es ley o no, que es lo que se denomina superposición de fuerzas, creo que es vital pensar, y a mi criterio es así, que a mi humilde criterio, Newton digo, no yo, ¿cierto? Pero a mi humilde criterio creo yo que está bien plantear la ley de la inercia como primera ley. Como segunda ley pensaría yo que sería prudente, no sé, plantear esa cosa que llaman superposición de fuerzas, es decir, garantizar la existencia de las fuerzas, cosa que nosotros ya hemos hecho, cosa que ya hemos dicho que existen un sinnúmero de fuerzas, y luego decir que esas fuerzas tienen un comportamiento estrictamente vectorial. Es decir, que esas fuerzas se pueden sumar. ¿Sí estamos? Y luego, sí plantear la segunda ley de Newton diciendo que entonces la suma de todas esas fuerzas de manera vectorial me va a dar el cambio en la cantidad de movimiento respecto al tiempo. ¿Sí estamos? Eso es lo que yo creería que es prudente hacer. Obviamente la segunda ley de Newton se llama segunda ley de Newton porque pues es la segunda. Pero eso es como lo que yo digo a la gente. Históricamente la física surgió así, cinemática y dinámica. Pero no necesariamente uno tiene que enseñar la física como cinemática y dinámica. Uno puede enseñar dinámica y luego cinemática, que puede ser más prudente enseñar primero las causas y luego las consecuencias. Por ejemplo, no necesariamente en el orden que lo hicimos acá, como causa y efecto. ¿Sí estamos? Creo que una amiga que ve epistemología conmigo estaría asustada, y David Hume estaría asustado con nosotros si estuviéramos hablando de causa-efecto, ¿no? Porque no hay relación. Porque no hay causas y efectos según David Hume en su teoría del conocimiento, pero bueno, eso es correcto. Muy bien, entonces volviendo al mundo, asumiendo que sí es lindo, entonces sigamos con esta idea. Entonces miren, voy a escribir la superposición acá, superposición, la superposición, ¿cierto? Pero entonces, esa es la cuarta, pero a mí eso no es lógico, que uno primero anuncie unas cosas cuando no ha advertido que se puede hacer lo que se puede hacer, que es como cuando yo planteaba lo de los vectores, ¿se acuerdan? Que yo decía, primero, en este espacio vectorial B existe una operación llamada suma, que define la suma entre objetos, o sea que garantiza que sí se pueden operar. Entonces yo aquí quiero hacer exactamente lo mismo. Entonces yo digo, entonces las fuerzas se pueden sumar vectorialmente. Las fuerzas se pueden sumar vectorialmente. O sea, bueno, eso de alguna forma implica entonces que las fuerzas con toda seguridad son ¿qué? Vectores. ¿Sí estamos? Son vectores, las fuerzas son vectores y eso tienen que tenerlo clarito. Igual pues la misma ecuación no lo dice, e incluso la demostración no lo dice. Cuando yo hablaba P de T más delta de T menos P de T todo sobre delta de T, P es momentum lineal y es un vector porque depende de la velocidad. Entonces la diferencia entre dos vectores nos dará un nuevo vector
y dividido entre un escalar llamado tiempo nos dará vector, así que es vector. ¿Estamos de acuerdo o no? Y le meto un escalar que es la masa por acá en el juego, o bueno, ¿sí? O aparece cuando hago masa por aceleración. ¿Sí estamos? Bueno, entonces bien, esto es lo que la gente a veces llama cuarta ley, pero que por allá no es tan clara. Pero, insisto, yo pienso que debería ser la segunda. La primera, la de la inercia, suena bien. La segunda debería ser esta. La tercera debería ser la segunda que tenemos acá. Y la última debería ser la última que nos venden, que se llama la tercera. ¿Sabrá claro o no? Hablemos de la tercera. La tercera ley de Newton. Sí. La tercera ley de Newton. ¿Qué dice la tercera ley de Newton? ¿Quién? No, ya está diciendo ese man desesperado, hasta que grita así. ¿Cómo? Acción y reacción, profe. Entonces, Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. entonces, que a toda acción, o sea, a toda fuerza, porque cuando él habla de acción, habla de fuerza, entonces, que a toda acción se opone una reacción de igual magnitud y de sentido que contrario. Pero la estoy diciendo tal cual, solo que hay un problema. El 90% de la gente no entiende esa ley. Pero pues así reza. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, es que hay un problema. Y es, primero que es que la acción y reacción, bueno, de pronto si no puede garantizar de alguna forma es, miren, nosotros denominamos hay una cosa que se llama fuerzas de campo y otras fuerzas que se llaman de contacto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al momento en que el profesor hace esto, o sea, toca el tablero, ¿sí o no? ¿Estamos? Yo estoy haciendo una acción ¿sobre quién? Sobre el tablero. Sobre el tablero, o sea, una fuerza. Y entonces el tablero, en contraposición, hace una fuerza hacia este lado. Igual y contraria. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahí hay un problema. ¿Cuál es el problema que la mayoría de gente tiene? Y es, yo hago fuerza sobre el tablero hace fuerza sobre mí. ¿Estamos? Hay una cosa importante, las fuerzas de acción-reacción nunca actúan sobre un mismo objeto. Y la palabra clave es esa. Ojo. La palabra clave es esa. Las fuerzas de acción-reacción jamás actuarán sobre el mismo objeto. ¿Listo? Nunca actúan sobre el mismo objeto. Por ahí le venden a uno una ecuación, ¿no? Y es que dice la fuerza de A sobre B va a ser igual a menos la fuerza de B sobre ¿qué? Sobre A, vectorialmente hablando. ¿Sí estamos? Entonces voy a hacer un dibujo. También. Voy a hacer un dibujo de este evento. Hagan un acto de fe, esta es mi mano. Un pie, no sé, ya no sé. Está sospechosa esa mano. Y este es el tablero. Sí, parece un zapato. El techo de los físicos, El tablero siempre será el techo de los físicos. Voy a arreglar mi imagen ya que me hicieron sentir hasta mal. Primero lo voy a poner vertical como es. Segundo lo voy a poner techo de los físicos. Y por último vamos a pintar una mano decente. Al mejor estilo Homero Simpson. Miren esta mano decente. Zapato pero de otra manera. Muy bien, entonces miren, sobre la pared yo es una fuerza que sería la fuerza de A sobre B. ¿Sí estamos? Y resulta que el tablero me ejerce a mí una fuerza que viene hacia acá, que es la fuerza de B sobre ¿qué? Sobre A. Estamos de acuerdo que estos dos vectores, aunque así no se precie en el dibujo, deben tener igual longitud. Y la vaina es que apuntan en sentidos completamente opuestos o contrarios, ¿cierto? Y es bien interesante. Ahora miren este diagrama y díganme cuál es la pareja de acción-reacción de estas cosas. Además, hay algo importante. Uno, voy a decirlo en resumen live. Uno, digamos, aunque sí hay gente que se moleste, pero pues es como la forma más rápida de entenderla, es que siempre que uno toque un objeto o genere una acción sobre un objeto, ese objeto efectivamente hará una fuerza sobre uno de igual magnitud y en sentido contrario, ¿sí? Eso es completamente válido. Ahora bien, otra cosa, la fuerza de acción-reacción jamás actúa sobre el mismo objeto. 3. Las fuerzas de acción-reacción generalmente vienen en pares.
o parejas. ¿Sí estamos? O sea, vienen pares de acción-reacción, no vas a encontrar ternas ni cuartetos de acción-reacción. Generalmente vienen en pares o parejas. ¿Sí estamos? Como en el caso del profesor mano sospechosa y el tablero. ¿Sí estamos? Ahora miren esta situación. Tengo un objeto de masa M y tengo la mesa. ¿Sí estamos? Entonces me dicen, bueno, mire cuáles son las fuerzas que actúan sobre ese objeto, sobre ese sistema. Entonces yo les pregunto, hacia arriba, ¿qué fuerza actúa sobre este objeto de masa M? Está en una mesa. La normal. La de la mesa sobre la masa. La fuerza normal. M, ma. M, ma, ¿cómo se llama? Mamá, ¿qué pasó? ¿Y hacia abajo? La Es la fuerza que hace la tierra sobre la masa. O sea, la fuerza de gravedad. ¿Y eso es una pareja de acción y reacción? No, eso se siempre me compensa. llaman como W. Se compensan, pero no es que sean acción y reacción. Entonces la pregunta es, ahí están esas fulanas, son un parchecito, son un parcito, ¿cierto? ¿Cuáles son las parejas de acción-reacción? La de la normal es la fuerza que hace la mesa, el bloque sobre la mesa. Y la del peso es la fuerza que hace el bloque sobre la tierra. ¿Sí estamos o no? Eso yo ya lo había comentado, ¿cierto? Ya les había roto el cerebro con esa idea, estoy seguro, ¿sí o no? O sea, ya lo había mencionado. Entonces miren, es importante que tengan claro eso. ¿Por qué? Porque a mucha gente usted le muestra este diagrama y le pregunta, ¿cuál es la diferencia entre este diagrama y este diagrama? No, que uno es una mano y la otra es una masa. Que es que la una está vertical y la otra está horizontal. Cualquier cosa menos solo un detalle sutil. Y es que el dibujo está bien hecho. En el sentido de que esta fuerza actúa sobre la pared y esta fuerza actúa sobre la mano. Mientras que aquí las dos fuerzas están actuando sobre quién? Sobre el mismo objeto. Entonces no puede ser pareja de acción-reacción. Hay muchos, incluso profesores de física,